después de mí. Yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo estoy contento de estar hoy aquí en la casa del Señor. Y cada vez que el Señor nos da la oportunidad de compartir la palabra, pues al mismo tiempo de tener la responsabilidad de transmitirla, es una responsabilidad también de recibirla nosotros como predicadores o como pastores. Y créanme que el Señor me ha estado, esta semana que he estado pensando y pidiéndole al Señor que me diera sobre qué hablar, me ha estado recordando un principio que es bien importante. Hace algunas semanas que estuve compartiendo, no sé si se recuerdan, hablamos un poco acerca de el arrebatamiento de los santos vencedores. Y vimos ahí cómo su palabra es bien clara en decirnos que estamos a las puertas. Jesucristo está a las puertas de volver por su iglesia, pero no por toda la iglesia. Y hoy lo vamos a ver porque hay un principio ahí en la palabra de Dios que nos muestra que no toda la iglesia del Señor Jesucristo va a ser digna de irse en el arrebatamiento. Y entonces, yo soy salvo, pues sí, tenemos la salvación de la paga del pecado, gracias a Dios. Espero que todos los que estemos aquí ya hayamos tomado ese paso de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de aceptar y reconocer ese sacrificio que Él hizo, de reconocer que Él derramó su sangre por nosotros, de que Él dio su vida en la cruz del Calvario en lugar nuestro para que nosotros pudiéramos hoy tener salvación de la paga del pecado. La paga del pecado, según Romanos, dice que es la muerte y el infierno, y se refiere a la muerte espiritual, o sea, estar separados de Dios, y a un infierno que era una condenación eterna a la que todos estábamos destinados antes de que encontráramos al Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra de Dios que la dádiva de Dios es vida, vida eterna para nosotros, si es que nosotros decidimos tomar esa vida. Amén. Y hablando de eso y de que se acerca el día en que el Señor Jesucristo va a volver, no va a poner sus pies aquí en la tierra, no, dice que va a volver a las nubes. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Que va a volver a las nubes y va a ser arrebatado todo aquel que conforme al propósito de Dios esté trabajando en su corazón, trabajando en el crecimiento de su corazón. Eso quiere decir que aunque todavía no hemos salido algunos del atrio o algunos estemos en el lugar santo y otros ya entrando al lugar santísimo, no depende del lugar en donde estemos, sino que depende de la actitud con la que estamos. Ahora, si yo ya llevo 10, 20 años de estar en el atrio, perdóneme, pero no puedo esperar irme con el Señor Jesucristo cuando Él venga. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra, y hay dos pasajes que esta semana me estuvieron haciendo a mí mucho eco en mi corazón y en mi mente referente a ese día. Porque sabemos que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia fiel, por así decirlo, por los que estén trabajando, por los que estén haciendo ese trabajo en su corazón, van a haber unas bodas. ¿Cuántos saben que van a haber unas bodas? Mientras aquí está la gran tribulación allá en el cielo, porque ahí todavía no va a estar la Nueva Jerusalén, pero allá en el cielo, en primer lugar se va a llevar a cabo el tribunal de Cristo. Pero ese es un tribunal para dar reconocimiento a los esforzados, a los valientes que arrebataron el reino de Dios. Pero también se van a dar las bodas del Cordero. Y déjeme decirle que aunque nos vayamos en el arrebatamiento, no todos los que estén en las bodas
van a ser esposa. Van a haber algunos que van a estar ahí de invitados. Y vamos a ver que también, hoy lo vamos a leer, si nos da tiempo, que van a haber algunos colados. Pero los colados van a ser sacados, no como aquí pasan a veces en algunas fiestas donde los colados ahí se quedan, ¿verdad? No, Dios tiene control de todo. Entonces, entremos en materia. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Este pasaje es maravilloso, es profundísimo y miren, de veras que ahí tendríamos para hablar mucho tiempo porque hay muchos misterios, muchas profundidades en este pasaje. Sin embargo, hoy solo vamos a ver algunos aspectos de él. Y dice la palabra de Dios, mire pues, hablando del reino de los cielos. ¿Se recuerdan qué es el reino de los cielos? ¿Qué es? Romanos 14, 17 dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, o sea, no consiste en cosas naturales de esta tierra, sino que consiste en tener una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo que únicamente la podemos obtener a través de que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, nos llene de su aceite, que tiene que ver con esto que vamos a leer, ¿verdad? Entonces una vida plena de bendición que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, no es algo natural. Y aunque usted aquí lea, lo que vamos a leer habla de ciertas personas en lo natural, no, pero son principios espirituales y eso es lo importante, que cada vez que abramos nuestra Biblia, ¿sí?, veamos el principio espiritual que hay dentro de las historias que nos narra la palabra. Muchas veces nos habla de frutas, nos habla de temas de agricultura, pero el Señor Jesucristo utilizó eso solo para ejemplificar los principios espirituales. Y así es en este caso. Dice, entonces, dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir viendo algunos puntos. Que tomando sus lámparas, ojo en esa palabra, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Acabamos de decir el aceite de dónde viene, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Más las prudentes, dice, tomaron aceite, pero no en sus lámparas. No sé si se ha dado cuenta en eso. Dice, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, o sea las 10, y se durmieron. Y a la medianoche, ojo con esa palabra, a la medianoche, cuando las tinieblas están más densas, más intensas, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, trataban de encenderlas, pero se apagaban porque no tenían aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, el aceite se compra personalmente, mis hermanos. No es que yo voy a vivir del aceite de mi esposa o de mi hermano o de mis hijos. No, el aceite se compra personalmente. Y dice, pero mientras ellas fueron a comprar a última hora, a la carrera, apresuradas, ¿verdad? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Miren qué tremendo esto, se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Oh, eso es tremendo, mis hermanos. No había una relación. Nosotros sabemos que es conocer, ¿verdad? Conocer es hacernos uno con el Señor Jesucristo. La falta de aceite nos hace que no seamos uno con Cristo. Porque el Espíritu Santo, el que da el aceite, es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos lleva a la comunión con el Señor Jesucristo. O sea, sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos tener comunión con el Señor Jesucristo. Y terminemos. Aquí viene la orden, el mandamiento del Señor Jesucristo, y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Miren qué advertencia más tremenda la que nos da el Señor Jesucristo aquí en su palabra. Eso nos quiere decir que tenemos que estar constantemente velando. Y eso no quiere decir que no durmamos en lo natural. Recuérdense que todo esto es espiritual. Bueno, en primer lugar, en este pasaje, yo quiero que entendamos a qué se refiere. Cuando habla de las vírgenes, está hablando de todos los que hemos sido llamados, de todos los cristianos, de todos los que hemos alcanzado ese llamado, hemos oído ese llamado y hemos venido por lo menos a la salvación de la paga del pecado. O sea, a los cristianos, de todo tipo. Cuando habla de llamados se refiere a los cristianos. Pero dentro de los cristianos nosotros sabemos que hay niveles diferentes. Ya hemos visto cómo, hemos estudiado en otras ocasiones, cómo hay cristianos que dan fruto al 30, otros que dan al 60 y otros que dan al 100 por 1. Y quisiera solamente que vayamos ahí a Apocalipsis, aunque no perdamos Mateo 25, porque vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Ahí nos habla de una clasificación. Y dice Apocalipsis 17, 14, hablando de los que van a estar con el Cordero, o de los que alcanzaron esa estatura de esposa, que llegaron a ser la esposa del Cordero, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. No está, aquí está hablando de la bestia y que va a pelear contra el Cordero. Dice: porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí vienen, mire, y los que están con Él son 3 cosas: llamados del atrio, elegidos, que es lo mismo que escogidos, el lugar santo, y fieles. Entonces, yo en esta parábola de las vírgenes veo esos mismos 3 niveles. Miren, las 10 vírgenes todas eran llamadas, ¿sí o no? Porque se refiere a cristianos. A todas se les había hecho el mismo llamado. Sin embargo, hubo unas que solamente tenían lámpara. Y la lámpara, ¿sabe qué es la lámpara? La lámpara es el conocimiento de la palabra, el haber escuchado la palabra, el saber la palabra, porque muchas veces sabemos la palabra. Yo le voy a decir algo. Cuando yo vine hace muchos años acá a este ministerio, yo sabía mucho de la palabra. Había leído varias veces la Biblia, había estudiado muchas veces, recibido muchas enseñanzas y sabía. Y así como cuando yo vine acá, hay muchos que tienen mucho conocimiento, han estudiado la Biblia, son teólogos tal vez, tienen hasta un título, ¿verdad? Porque uno confía en eso, hasta en los títulos. Ese conocimiento, si no tiene el aceite del Espíritu Santo, y a eso se refiere esto de las lámparas. Yo puedo tener mi lámpara, pero no tener aceite.
Yo puedo conocer la palabra, puedo saberme la palabra de memoria, pero si el Espíritu Santo no unge esa palabra, no me llena, no me satura con ese aceite, de nada me sirve la lámpara. La palabra se vuelve solamente letra muerta. Para que la palabra se haga vida, necesito el aceite. Y en ese sentido, las primeras solo tenían lámparas, solo tenían el conocimiento, solo habían estudiado la palabra. ¿Sabe cómo que eran? Como los fariseos. Los fariseos se sabían la palabra de punta a punta. El mismo apóstol Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, yo sabía cuál es, me sabía la palabra, había sido instruido a los pies de un gran maestro que se llamaba Gamaliel, pero él no tenía el aceite del Espíritu Santo, hasta que encontró al Señor Jesucristo y le puso unas escamas en sus ojos para que él viera que, a pesar de que él sabía mucho de Biblia, no tenía entendimiento. El aceite es el que nos trae el entendimiento. Entonces, el primer nivel es solo tener las lámparas. Las insensatas solo tenían lámpara, pero no tenían aceite. Ahora, el segundo nivel es tener lámparas y aceite. Las segundas tenían lámparas y aceite. Pero ¿dónde estaba el aceite? En vasijas. En vasijas. Entonces, déjeme decir, si vienen las tinieblas densas, y yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me guíe, porque créame que todo esto cuesta comprenderlo. Por eso hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento. Por eso hacemos la oración antes de iniciar. Ambas tenían lámparas. Las otras tenían lámparas y aceite. Y era la medianoche casi, cuando ellas estaban esperando. O sea, había gran cantidad de tinieblas. Pero ¿de qué sirve el aceite y las lámparas? Porque las segundas tenían lámparas y aceite. Si el aceite está en las vasijas, no sirve de nada, las tinieblas van a seguir. Entonces es necesario que el aceite esté en las lámparas. Y no solamente eso, sino que el fuego de Dios encienda esas lámparas. Hace unas semanas yo les decía acerca de mantener avivado el fuego. Dios es el que pone el fuego. A nosotros nos corresponde mantener encendido ese fuego. ¿Se recuerdan? Ese era el mandamiento para los sacerdotes. Dios ponía el fuego sobre los sacrificios, pero ellos, el altar, tenían que estar alimentando ese fuego constantemente, alimentándolo. Yo les decía en esa ocasión, con madera, heno y hojarasca, todo nuestro orgullo, estarlo echando en el altar para que ese fuego se mantenga encendido. Es casi lo mismo. Es que miren, toda la palabra nos lleva al mismo lugar, mis hermanos. Necesitamos ponerle aceite a nuestras lámparas y que el fuego de Dios encienda ese aceite y mantener nosotros ese aceite. Y esa es la diferencia entre las primeras, las segundas y las terceras. Porque hay un tercer grupo, regresemos ahí. Eso usted ya lo sabe, solo lo estamos recordando. Versículo 6 de Mateo 25 dice: y a la medianoche, cuando todo estaba en la oscuridad, cuando todo estaba en tinieblas, se oyó un clamor. Había alguien que estaba despierto. Había alguien que tenía su lámpara con aceite y con fuego del Espíritu Santo encendida.
Y estaba avivado ese aceite, estaba avivado ese fuego, estaba avivado ese deseo. Porque miren, el aceite del Espíritu Santo y el fuego de Dios representa, mis hermanos, nuestra actitud de estar buscando constantemente la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De nada nos sirve saber mucha palabra y que tal vez tengamos ya entendimiento de la palabra, pero no tenemos la convicción de poner por obra lo que esa palabra nos está pidiendo, de hacer los cambios que Dios nos está pidiendo, de hacer las elecciones, mis hermanos, que Dios está pidiendo, que nos está demandando y que nosotros no queremos rendirle al Señor las cosas que Él nos está pidiendo. Y créame que a mí también me está dando el Señor con esto. Es que eso es lo importante con la palabra. Yo soy el primero, yo así como decía el apóstol Pablo, yo no lo he alcanzado todavía, no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, decía, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo y así tenemos que ser, mis hermanos, tomar la decisión de proseguir. Yo sé que en la vida de cada uno de los que estamos aquí hay cosas que Dios nos está pidiendo y no le hemos entregado. Las tinieblas están muy densas. Créame, miren, nosotros lo podemos ver al nomás salir aquí a la calle, vemos las tinieblas. Estoy hablando de cosas espirituales, ahorita es de día pues, en lo natural, pero hay tinieblas, miren cómo está el mundo, mis hermanos. Y Jesús dijo, ustedes, los que están aquí de este lado, los que están al centro, los que están acá, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Ustedes están en este mundo, dijo, como luz, para que hagan las obras que yo los he enviado a hacer. Y que cuando los hombres allá afuera vean las buenas obras, las obras en la voluntad de Dios que ustedes hacen, glorifiquen también ellos a Dios. Así lo dice el Evangelio de Mateo, no vamos a leerlo. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener encendidas nuestras lámparas. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Él viene pronto. Miren, yo de veras, a mí el Señor me ha estado como que siempre que le pido, Señor, ¿de qué quieres que hable? Yo siento que me empuja hacia eso, a que demos la voz. Y al mismo tiempo, cuando yo les vengo a decir el Señor viene pronto, yo estoy dando ese clamor, mis hermanos. Yo les estoy diciendo, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Prepárense. Preparémonos, porque las bodas están más cerca que nunca. A pesar de las tinieblas que hay hoy, nosotros somos luz. El Señor nos ha llamado. Y hay otra parábola que está ahí mismo en Mateo. Yo creo que solo con eso nos vamos a quedar, porque y nos habla de las bodas también, para que veamos cómo está nuestra actitud hoy. Regresemos ahí en Mateo capítulo 22. Hoy vamos a leer bastante, pero creo que eso es lo que el Señor nos trajo a hacer. Amén. Mateo capítulo 22. Mire lo que vamos a leer este pasaje. Por favor, léalo en su teléfono si quiere, pero léalo conmigo. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, y mire otra vez nos habla del reino. Dice: el reino de los cielos, ¿se recuerdan? Allá nos dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ahora nos está hablando, nos está poniendo de otra manera para que reconozcamos nuestra necesidad de entrar a las bodas. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey, el Padre. Es algo espiritual, que hizo fiesta de bodas para su Hijo, el Señor Jesucristo. Y dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Sus siervos pueden ser sus ángeles y pueden ser también sus ministros, mis hermanos. Yo aquí les estoy haciendo el llamado y les estoy haciendo la invitación
para participar en las bodas. Espero yo estar ahí también, porque también corro riesgo. No crea que porque predico no corro riesgo. No, predicar no nos garantiza nada. Predicar es un don, y los dones no nos van a llevar a las bodas. Es semejante a un rey. Bueno, ahí ya estamos. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Miren, aquí en un lado de la balanza está hablando del pueblo de Israel, cuando él les hizo la invitación y ellos no quisieron atender la invitación, y entonces Dios nos escogió a nosotros. Pero en el otro lado de la balanza también habla de nosotros, que nos está llamando, y que muchos de aquí vamos a atender a ese llamado y vamos a querer participar de las bodas, pero otros no. Y aquí está, mire pues. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mire, mi palabra. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas, ahí está la invitación, ahí están los llamados, ahí está el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Se recuerdan? En Apocalipsis decía que había llamados, elegidos y fieles. Y cuando habla de llamados, todos somos llamados, mis hermanos. Pero cuando habla de escogidos o de elegidos, no solo tiene que ver con que Él nos escogió, tiene que ver con que nosotros hayamos escogido obedecer ese llamado. Ahora veamos qué dice el versículo 5. Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, a su trabajo, a sus estudios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Murmurar de las autoridades, de los siervos de Dios que son enviados. Tengamos cuidado con eso. Dice, al oírlo el rey, ¿qué pasó? Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta es la gran tribulación, mis hermanos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué dice? No eran dignos. Entonces, mire, cuando dice no eran dignos, quiere decir que para estar en las bodas tenemos que ser dignos. ¿Se recuerdan que hay una palabra en Lucas donde dice que velemos, que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cómo? Lucas 20, leámoslo y después regresamos a Mateo 22. Lucas 21, 36. Mire lo que dice, ahí está, dice, velad pues en todo tiempo, dice. ¿Se recuerdan qué le dijo a las vírgenes? Velad, esa fue la orden al final. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Eso fue lo que le dijo allá en Mateo. Aquí nos dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que se parece el llamado, mis hermanos. Solo que aquí le dice que es para escapar. ¿Escapar de qué? De lo que estábamos leyendo ahí en Mateo 22, versículo 7, que dice que el rey se enojó, envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Para escapar de todo eso que vendrá. Es que miren, mis hermanos, la gran tribulación
es algo que se va a dar después de que hayamos sido arrebatados. Primero Dios, que estemos ahí y que nos vayamos. Y la gran tribulación originalmente fue diseñada para castigar a los que rechazaron participar en las bodas. Y por eso les decía, en un lado de la balanza es al pueblo de Israel. Realmente la gran tribulación es para el pueblo de Israel, porque ellos despreciaron al Hijo de Dios. Pero en el otro lado de la balanza es también para los que de nosotros, los gentiles, hayamos despreciado el ir y ser participantes de esas bodas. Así es que usted prepárese para las bodas. Y mire, sí importa. No le puedo decir que no importa. Sí importa que seamos la esposa del Cordero. Porque van a haber algunos que van a entrar como el segundo grupo de vírgenes, las prudentes. Sí entraron, pero no eran esposa. Porque Jesús no se iba a casar con las 5. Él se va a casar con una, que fue la que dio el clamor. Pero no estarlo haciendo yo bolas a usted. Bueno, íbamos en el 22:8, donde dice que no eran dignos. Ahora, mire lo que hizo ese rey, dice en el 9, dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Llamad, hagan el llamado. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. ¿Cuántos de aquí eran buenos antes de que vinieran con el Señor Jesús? No había. O sea, por eso es que dicen malos y buenos. Y no hay buenos. La verdad es que todos veníamos con un corazón lleno. No hay bueno ni uno solo, dice la palabra. No hay justo ni uno solo. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, dice, mire, cuando estemos allá en las bodas va a entrar el rey a hacer una revisión. Va a entrar a ver si realmente los que están ahí los conocía. ¿Se recuerdan? Jesús le dijo a ellas, no las conozco. Entonces él va a entrar. Ahí está Rocío, así va a decir. Néstor. Así como yo los estoy viendo. Algunos los conozco por nombre, a otros no. Así va a entrar el Señor. Y cuando ve a alguien que no conoce, ahí va a poner sus ojos. Mire, pues, leámoslo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. O sea, tenemos que estar vestidos para las bodas. ¿Sí? Tenemos que estar vestidos para las bodas. ¿Cuántos saben que debemos de tener una vestidura especial? Hay 2 vestidos para las bodas. Partiendo de esto, ¿verdad? El vestido de invitado y el vestido de la esposa, que es el lino fino, blanco, resplandeciente. Dentro de los invitados puede ser que haya algunos que tengan estole y otros que tengan gimatión. No, pero si usted acaba de decir que los del atrio no se van a... No, bien. ¿Qué pasa si usted recibió al Señor Jesucristo hace 3, 4 días y todavía está en el atrio, pero está trabajando y el Señor Jesucristo viene y lo encuentra trabajando en ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, con ese deseo de pasar al lugar santo? Por supuesto se va. Porque no se trata del lugar en donde estemos, sino la actitud con la que nos encuentra el Señor. Entonces sí van a haber algunos estole y algunos gimatión en las bodas. ¿De acuerdo? Pero la esposa tiene un vestido especial. El lino fino, blanco, resplandeciente. El que se forma solo haciendo la obra que Dios espera que se haga en nosotros, haciendo la voluntad de Dios, viviendo para hacer la voluntad de Dios, viviendo para ser transformado, para ser cambiado, muriendo a nosotros mismos. Aquellos 3 niveles de discipulado que hay allá en Lucas, ¿se recuerdan? Esos 3 niveles que significa renunciar, porque todo es renunciar. Los 3 niveles de discipulado: el primero es renunciar a padre, madre, a todas las personas.
y aún a su propia vida, dice. El segundo es tomar su cruz. Eso quiere decir renunciar a todo lo que para mí antes tenía valor. Yo ahora lo someto y muero en la cruz. Y el tercero es renunciar a todo lo que se posee en esta tierra. Pero se dan cuenta, lo que pasó aquí con los convidados, dice que no quisieron ir, no quisieron oír el llamado, no quisieron asistir a las bodas. Y así estamos muchos de nosotros. Dios nos está demandando cosas, nos está demandando para que podamos ser dignos de entrar a esa dimensión de las bodas del Cordero. Pero estamos acomodados, mis hermanos. Estamos como las 10 vírgenes, adormecidos, con sueño, dormidos. Estamos viendo las tinieblas densas en este mundo. Estamos viendo cómo este mundo se está llenando cada vez más y más de tinieblas tan densas y profundas que hasta se pueden palpar, así como pasó en Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor mandó tinieblas que hasta se podían tocar las tinieblas. Pero nosotros estamos acomodados. No estamos agradecidos, no estamos conscientes, mis hermanos, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y vemos pasar día tras día nuestra vida. Y vemos pasar las cosas que Dios nos da como que fueran normales. El Señor nos visita aquí cada vez que venimos. Hay una visitación, mire, cada vez que nos ministran, el Señor está ministrándonos sanidad, está ministrándonos liberación, está dándonos de sus dones, está dándonos de su misericordia, nos quiere dar de su gloria, nos quiere dar de su nombre, nos quiere dar de su naturaleza. Pero nosotros estamos viendo pasar los días y seguimos sentados, acomodados, y lo vemos pasar como lo más normal. Afanados y ocupados en nuestros asuntos de esta tierra, así como estaban esos convidados. Dice, cada cual se fue a su labranza, se fue a su tierra, se fue a hacer lo que le correspondía en esta tierra. Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. No que las cosas de abajo las dejemos tiradas tampoco, pero nuestra prioridad, nuestra meta no está aquí, mis hermanos. Nuestra meta debe ser estar en las bodas del Cordero. Y no solo eso, sino estar en las bodas del Cordero como esposa del Cordero. Pero para eso necesitamos el aceite fresco del Espíritu Santo en nuestras lámparas, y necesitamos el fuego encendido en esas lámparas, ser nosotros luz, pero esa luz que somos nosotros es fuego. Es fuego. Nuestro Padre es fuego consumidor, es llamas eternas. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que su rostro es un rostro de sol. ¿Y cómo es el rostro del sol? Es de fuego, y sus ojos son de fuego, mis hermanos. Entonces no podemos estar con ellos. No podemos esperar que el Señor Jesucristo nos diga, a ustedes sí los conozco, si en nosotros no hay fuego. Porque no vamos a ser compatibles ni con el Señor Jesucristo, ni con el Padre, y con el Espíritu Santo tampoco, porque el Espíritu Santo es fuego también. Y por eso es que dice aquí, en el versículo 11, que entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Hay colados, ya veo que sí hay colados en todas las fiestas. Mas él enmudeció, no podía decir nada, no tenía cómo justificar. Entonces el rey, mire lo que dijo a los que servían, les dijo, átenle de pies y manos. ¿Y a dónde lo van a echar? A las tinieblas de afuera. Y no vamos a entrar a ver eso, qué es eso de las tinieblas de afuera, porque es otro tema. Pero ahí dice, y échenle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué es el lloro y el crujir de dientes? El haber conocido, el haber recibido hoy esta enseñanza, mis hermanos,
no haber tomado las decisiones correctas y haber quedado descalificados para estar en las bodas. Cuando ya estén los bombazos en la gran tribulación y usted se recuerda, pero si el pastor Sergio nos predicó sobre esto y el pastor Luis también nos va a predicar de esto, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No que vaya a perder la salvación. Ojo, la salvación no la va a perder a menos de que usted la decida desechar. Pero el estar en las bodas del Cordero, eso sí depende de que trabajemos en nuestro corazón, ¿verdad? Y solo para terminar, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Acompáñame ahí para terminar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Porque de nada serviría que yo le diga esto si hoy no le doy una salida de cómo empezar hoy, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice. ¿De dónde saco yo que esto tiene relación con lo del aceite? Porque dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y mire, y quitaré tu lámpara. Ahí dice tu candelero, es cierto, pero el candelero es una lámpara. Quitaré tu lámpara de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, nos van a quitar la lámpara si no la llenamos de aceite, si no encendemos el fuego. Hoy el Señor está dispuesto a darnos entendimiento de su palabra a través del fuego del Espíritu Santo. ¿Usted cree que cuando sea la gran tribulación va a haber eso? No. El Espíritu Santo ya no va a operar de la misma manera. Ya cuando sea la gran tribulación, ya ahí sí que cada quien por sus pistolas, mis hermanos. Ya no vamos a tener la ayuda y la misericordia de parte de Dios. Ahí vamos a tener que rendir, como nos ha dicho el pastor. No le quisimos rendir nuestra cabeza por las buenas al Señor Jesucristo, pues ahí se la vamos a tener que rendir al anticristo. Y por las malas y sin anestesia, como nos han dicho. Y si nos quitan el candelero, ¿qué va a pasar? Vamos a andar en tinieblas. No vamos a poder ser luz. Entonces, ¿cuál es el llamado que nos está haciendo el Señor? No esperemos a que nos quiten nuestra lámpara, que nos quiten el candelero. El Señor ha sido misericordioso con esta congregación. Nos ha dado luz de su palabra. Gracias a Dios por el varón que Dios ha puesto en este lugar como nuestro pastor. Pero no solo es responsabilidad de él tener esa luz, es responsabilidad nuestra hacer la luz también. Pidámosle perdón a Dios, porque si se recuerdan, dice que los que fueron llamados menospreciaron las bodas. Y así estamos nosotros. Cuando no trabajamos en nuestro corazón, cuando no buscamos a Dios diariamente en oración, cuando no lo buscamos diariamente en su palabra, no buscamos ese fuego, ese aceite para que nuestra lámpara esté encendida, menospreciamos las bodas, menospreciamos el llamado, menospreciamos la invitación. Y entonces, ¿cómo vamos a ser llamados, elegidos y fieles? Primer grupo de vírgenes eran los llamados. El segundo eran llamados, pero también ya habían llegado al nivel de escogidos. Pero el que dio el grito era llamado, escogido
y fiel. Dios espera que seamos fieles. Entonces, a partir de hoy, mis hermanos, trabajemos. Miren, el reino de los cielos, que fue de lo que hablamos hoy, no es algo que Dios nos lo va a dar gratis, mis hermanos. La salvación sí, pero el reino de los cielos se arrebata. Se arrebata. ¿Y cómo lo arrebatamos? Trabajando en nosotros, trabajando en que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, en que su propósito, el supremo llamamiento de ser perfectos, de ser santos, de ser misericordiosos, de ser de limpio corazón, se forme en nosotros. Y ese llamado, si se forma en nosotros, automáticamente también nos va a llevar a hacer luz hacia afuera, hacia nuestros demás hermanos. Y eso es algo que tiene la esposa. El segundo grupo de vírgenes no tenía aceite para compartir. ¿Cuántos lo vieron ahí? Aquí les dijeron, dennos un poquito. No tenía. Usted sabe que la esposa sí tiene aceite para compartir. Eso es lo que debemos anhelar. Tener aceite para compartir con los demás. Tener palabra para compartir con los demás. Pero palabra con vida, palabra con aceite, con unción del Espíritu Santo y con fuego. Así es que pongámonos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos perdone por todo menosprecio. Padre bendito, Padre santo, te damos gracias, Señor nuestro, Padre nuestro, por esta palabra que has puesto, Señor, esta mañana, por esta palabra que nos has hablado, Señor. Padre, tu evangelio, tu palabra es clara. Está claro, Señor, que tú nos has hecho un llamado no solo a ser salvos de la paga del pecado, sino que tú también, Señor, quieres que nos formemos como la ayuda idónea de tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón, Señor, por todo el menosprecio que hemos hecho a tu palabra y a ese supremo llamamiento, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, perdónanos porque no hemos estado conscientes, Señor, de que tú diariamente nos das la oportunidad de tener tu misericordia. Nos das la oportunidad de tener ese alimento servido en nuestra mesa, Padre. Y a veces te dejamos, Señor, en la mañana, que es cuando debemos buscarte en la meditación de tu palabra y en oración. A veces te dejamos con la mesa servida, Señor, con esa porción de palabra que tú tienes para nosotros. Padre, perdónanos, porque hemos sido, Señor, como esas vírgenes insensatas, Padre, que aún habiendo escuchado tu palabra, habiendo escuchado tanto mensaje, tanta enseñanza, tanta prédica, no hemos, Señor, permitido que el Espíritu Santo llene de aceite nuestras lámparas y encienda el fuego en ellas, Señor. Padre, perdónanos porque no hemos tenido la convicción, Señor, del llamado que tú nos haces. No hemos tenido la convicción, Padre Santo, de ser transformados, de ser convertidos, de ser conformados. No hemos tenido la convicción, Padre Santo, de anhelar, de querer tener tu nombre, Señor, la naturaleza de tu nombre formada en nosotros, de tener el nombre del Padre y del Hijo escrito en nuestras frentes. No hemos tenido esa convicción. Te pedimos que nos perdones, Padre, por todo ese menosprecio que le hemos hecho a la sangre de Cristo, al fuego del Espíritu Santo y a las aguas de tu palabra. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a rogarte, Señor, que nos ayudes,
que nos encauces, Padre Santo, a tu voluntad y a tu camino. Padre Santo, encáusanos. Si nos hemos salido del camino, Señor, encáusanos nuevamente, Padre Celestial, para que nosotros podamos caminar y alcanzar, Señor, ser de esos bienaventurados de limpio corazón que podrán verte, Señor, que podrán nuevamente ser seres de fuego, fuego encendido para poder tener comunión con nosotros, Padre. Y ayúdanos, Padre, a trabajar en avivar ese fuego santo, ese fuego de tu luz admirable, Señor, que tú quieres que se manifieste en nosotros. Y ese fuego de tu luz admirable con la que vamos a poder disipar todas las tinieblas que hay a nuestro alrededor, Padre Santo, porque sabemos que cuando tu luz se manifiesta en nosotros, las tinieblas se tienen que disipar, Señor, cuando es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a velar y a orar, como dice tu palabra, para ser tenidos por dignos, Señor, de estar en las bodas del Cordero, pero también de escapar de todas las cosas que vendrán sobre esta tierra, Padre Celestial, porque necesitamos, Señor, estar contigo. Padre Santo, te damos gracias, porque a ti te ha placido, Señor, darnos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la prudencia de tu nombre, Padre. Ayúdanos a nosotros a no menospreciar esos dones que nos das. Y Padre, ayúdanos a tomar con convicción, con fervor, a estar persuadidos, como dice el apóstol Pablo, Señor, de tomar ese supremo llamado, Señor, y hacerlo nuestro, Padre Santo, porque cuando seamos luz, los demás que vean, Señor, esa luz, van a glorificarte también a ti, como está escrito, Padre. Gracias te damos, Señor. Padre, esta palabra quede sembrada de mucho fruto en cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, y que haya convicción. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.